La van de las Tortugas Ninja, conocida también como la Party Wagon, es el vehículo más icónico de toda la franquicia. Hoy vas a conocer todas sus versiones en las series, cómics y películas. Además, voy a darte mi top de carros de las Tortugas Ninja. Quédate ahí. La historia de la Turtle Band comienza en 1985, cuando Kevin Eastman y Peter Laird querían incluir una larga persecución en carros en el cómic de las Tortugas Ninja, y para eso necesitaban un vehículo. Entonces crearon una camioneta para Avril O'Neil. Se inspiraron en el Volkswagen Bus de 1966, el mismo modelo que tenían los personajes de un cómic llamado The Fabulous Fury Freak Brothers. Cuando Playmates estaba desarrollando la línea de juguetes y la serie animada de las Tortugas Ninja al mismo tiempo, llamaron a Mark Taylor, un reconocido diseñador de juguetes que tenía experiencia en la franquicia Masters of the Universe, para que mejorara los diseños. Al ver que los diseños originales del vehículo de las Tortugas Ninja era un simple bus de Volkswagen, quiso hacerlo parecer a una tortuga lo más posible, convirtiéndolo en lo que ahora conocemos como la Party Wagon. Fue lanzada a la venta en el año 1988, haciendo parte de la primera línea de figuras de acción de las Tortugas Ninja junto a las figuras básicas. El diseño del vehículo de Mark Taylor se adaptó a la serie de televisión de 1987, donde originalmente era la camioneta de Baxter Stockman. Las Tortugas Ninja la toman prestada y la modifican para poder rastrear el tecnódromo. Tanta tecnología y olvidaste incluir un horno para pizzas. Muchachos, el vehículo cuenta con todas las armas que se me ocurrieron, todo el equipo de rastreo que se pueda encontrar. Desde ese momento se convirtió en una parte muy importante del show hasta su último episodio. La persecución que Eastman y Laird querían incluir en el cómic ocurrió en el número 3 de Mirage, cuando Avril ayuda a las tortugas a esconderse luego de la batalla contra los Mousers de Baxter Stockman. Cuando van en camino, una patrulla de policía ve la camioneta y la confunde con otra igual que estaba involucrada en un robo. La patrulla persigue a la camioneta de Avril, pero estos no quieren detenerse a perder tiempo y comienza la persecución. En el camino se encuentran con la camioneta real de los ladrones, hacen confundir a la policía y escapan. Esta fue la primera aparición de la Turtle Band. La Party Wagon está equipada con diferentes armas que ayudaban a las tortugas en diferentes situaciones, como un rastreador satelital para ubicar a sus enemigos o a sus aliados, cañones láser, una visera para brisas a prueba de balas o un tobogán para lanzar bombas. Este diseño también se usó en diferentes cómics, como en los cómics de Archie, por ejemplo. Cuando Baxter Stockman es arrestado, las tortugas toman su camioneta y la reconstruyen en el propio taller de Stockman con tecnología que les permite rastrear el tecnódromo. En Europa, una empresa llamada Fleetway Publications distribuía el cómic Teenage Mutant Hero Turtles. En estas historias también apareció la Party Wagon con el diseño de Taylor, así como en el cómic Tortugas Ninja vs. Batman. En los videojuegos Tortugas Ninja 1 y Tortugas Ninja 2 para Nintendo NES y Arcade, la Party Wagon participa como el vehículo que lleva a las tortugas de un nivel a otro. En el juego de NES podemos manejarlo y lanzar misiles para destruir enemigos, y en el juego Tortugas Ninja 2 solo aparece en unas cuantas escenas. También está presente en Shredder's Revenge como el vehículo que nos permite ir de un nivel a otro en el mapa, y hasta tiene una mini escena al comienzo del nivel 2, cuando un soldado del clan del pie lo está desvalijando para tener piezas y armar el Turtle Tenderizer de Bebop y Rocksteady. Y siguiendo con los videojuegos, el customizador Ryan Fitzpatrick customizó una Party Wagon para convertirla en una consola Nintendo NES totalmente funcional y sin afectar mucho la apariencia física de la camioneta tortuga. Seguramente querrás tenerla
solo para jugar a los 3 cartuchos de Tortugas Ninja que existen para esta consola. La Party Wagon también hizo parte de la película live action de 1990, solo que ahí fue más una adaptación del diseño de los cómics que del de la serie animada. Fue el Volkswagen Bus de Avril O'Neil. Desde entonces, un vehículo de las Tortugas Ninja no volvería a aparecer en ninguna película hasta el año 2007, en donde se adaptó al Kawabonga Kart Party Van, la camioneta con la que Miguel Ángel trabajaba como animador de fiestas infantiles bajo el disfraz de Kawabonga Kart. Como curiosidad, la placa de esta camioneta es una referencia a la placa del Ecto 1, el automóvil de los cazafantasmas. En los cómics de IDW fue adaptada como la camioneta de Old Hub. Era el vehículo en el que se transportaban los mutanimales, pero las Tortugas Ninja, como es de costumbre, la toman prestada para sus propios intereses. Su diseño era más sutil que la Party Wagon original, pero por dentro seguía teniendo los mismos aparatos tecnológicos que las tortugas usaban para localizar a sus enemigos. Finalmente, la camioneta fue destruida para evitar que Krang se conectara con el Tecnódromo. En la serie animada de 2012, la camioneta Tortuga hace su aparición en la tercera temporada. Su primer dueño fue el papá de Avril, pero ella y las tortugas la tomaron prestada y le hicieron varias modificaciones, incluyendo una figura pin-up de Venus de Milo, una referencia a aquella quinta Tortuga Ninja. También tuvieron el Shell Racer, un vagón de metro personalizado que originalmente era la casa de Leatherhead. En el parque de diversiones temático Nickelodeon Universe de la ciudad de New Jersey, en Estados Unidos, se encuentra una montaña rusa cubierta y temática de las Tortugas Ninja de 2012, llamada Shell Racer. Esta montaña rusa alcanza una altura de 43 metros y es la más empinada del mundo, con una caída vertical de 121.5 grados en uno de sus tramos. En ella puedes alcanzar una velocidad hasta de 99 km por hora, haciendo que este recorrido de tan solo 2 minutos de duración sea toda una experiencia de adrenalina, miedo y emoción. Y hablando de vagones de metro, la Party Wagon no siempre ha sido una van. En la serie The Next Mutation, por ejemplo, nos presentaron al Turtle Jeep. Y en la serie animada de 2003 nos presentaron al Battle Shell. Ya lo dijo una vez el gran sabio y guerrero Fuchi Fuchi, ¿por qué caminar si puedes conducir? ¿Cómo dijo? Lleven el camión. Un vehículo que se parecía más a un camión de basura que a una van, personalizado con armas y armadura de defensa. El primer Battle Shell fue destruido por Karai en una batalla y fue reemplazado por un camión de mudanzas de una empresa fantasma a la que llamaron Tortuga Bros Moving since 1984. Esta fecha es una clara referencia al año en que fue publicado el primer cómic de las Tortugas Ninja. El Battle Shell fue inspiración para el tanque de batalla que usan las Tortugas Ninja en la película live action Fuera de las Sombras. Si bien en la película de 2014 nos muestran una primera versión de este carro que se parecía más en diseño a la Party Wagon original, el de la segunda película tuvo mucho más protagonismo. Es un poderoso tanque creado a partir de un camión de basura. Aunque el Battle Shell es un vehículo más especializado en el ataque, tanto el Battle Shell como la Party Wagon están equipados con armas que ayudan a las tortugas en diferentes situaciones, como un localizador satelital que les ayuda a ubicar a los villanos o a las otras tortugas, un lanzador de tapas de alcantarilla, lanzador de misiles y cañones lanza basura. En la séptima temporada de las Tortugas Ninja de 2003, también conocida como Back to the Sewer, las tortugas tienen un vehículo llamado el Turtle Hauler. Apareció por primera vez en el segundo episodio de la temporada.
Es un camión de basura modificado con mejoras tecnológicas que Donatello utiliza del año 2105. También tiene la capacidad de entrar en modo flotante, que le permite volar para superar obstáculos como callejones sin salida. En Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles nos presentaron el tanque Tortuga, que originalmente era el buggy lunar de un personaje llamado Jupiter Jim. El tanque Tortuga hizo su aparición en un episodio llamado Rápido y Peludo, de la primera temporada, y aparece en casi todos los episodios en el intro de la serie. Es un tanque de gran tamaño, además de ser muy rápido, pesado y resistente a casi todo. Tiene un lanzador de bolas de bolos, escudos, un arpón, un periscopio, cuenta con espacio para almacenar motocicletas y, lo más importante, una máquina para hacer helado. En la película Caos Mutante aparecen diferentes vehículos con los que interactúan las tortugas, pero el que podríamos tomar como la adaptación de la Party Wagon es el camión repartidor de pizzas que toman prestado en la pelea final contra Superfly. Este camión fue adaptado a los juguetes como la Pizza Fire Van, un vehículo que combina el diseño y estilo de la Party Wagon con otro vehículo de juguete clásico, el lanzador de pizzas. Ahora quiero darte mi top de los mejores carros de las diferentes colecciones de figuras de acción de las Tortugas Ninja. Comenzando con la Party Wagon clásica. El primer carro de juguete de las Tortugas Ninja fue todo un éxito en ventas. Todos los niños de la época querían tenerlo para subir a sus figuras de las Tortugas Ninja. Y es que aunque no tuvieras a las 4 tortugas, podías jugar con él con otras figuras o sin figuras. El siguiente en mi lista es el Shell Racer de Lego. Con él se combinaron dos cosas que me encantan: Lego y las Tortugas Ninja. Este set viene con las figuras de Leonardo, Miguel Ángel, Dog Pound, un soldado del Clan del Pie y un Krang. Y no solo puedes armar el Shell Racer con todas sus armas, también tiene un mini auto repartidor de pizza en el que Dog Pound hace contrabando de mutágeno. Sigo con la Pizza Fire Van de Caos Mutante. Personalmente le tengo mucho cariño a este vehículo. Tal vez no sea el vehículo más detallado, pero fue el regreso de la nostalgia de las figuras y los vehículos clásicos gracias a la película Caos Mutante. Tiene varios detalles que la hacen muy similar a la Party Wagon original, combinada con algunos toques modernos como el lanzador de pizzas. Puedes meter a las figuras de Caos Mutante o a otras tortugas de otras colecciones y quedará muy bien. Ahora es el turno de la Party Wagon de NECA. Hasta ahora es el vehículo más fiel de la serie de 1987. Es la Party Wagon perfecta, con un aspecto totalmente cartoon, tal y como la recordamos de la serie animada. Se ve increíble con las 4 tortugas por dentro y también puedes usar otras figuras de otras colecciones. Mi detalle favorito es que se le pueden poner pilas para prender las luces delanteras. Mi única queja es la distribución tan lamentable que tuvo. Además de ser carísima, fue una venta exclusiva para la tienda online de NECA, con ediciones súper limitadas. En unas cuantas horas ya no habían más disponibles, dejando a miles de verdaderos fans, no revendedores, sin la posibilidad de tenerla. En reventa, si es que puedes conseguirla, alcanza precios altísimos y casi ridículos. Antes de NECA lanzar su Party Wagon, una empresa independiente llamada Underground Arsenal lanzó su versión de este carro tortuga que, aunque no es licenciado, no tiene nada que envidiarle al carro de NECA, aunque sea más sencillo y tenga un precio más accesible. Antes de ir al primer lugar, quiero darle una mención especial a las Party Wagon de Hot Wheels, de la cual fueron lanzadas 2 versiones, una versión sencilla y una versión premium. La diferencia entre ambas es que la premium tiene la posibilidad de mover sus cañones y abrir la compuerta, dejando ver su interior. Mientras que la versión sencilla es un poco más pequeña
no tiene cañones y es totalmente cerrada. Y mi primer lugar, la Party Wagon de Super 7. Como es costumbre en todas las figuras de Super 7, su fuerte está en los detalles. Aunque no es 100% fiel al diseño clásico, está cuidada hasta en el más mínimo detalle. Viene con un montón de accesorios, hasta con un Mauser estripado. La parte interior de la camioneta es lo que más me gusta, con su piso metálico, el aspecto de suciedad y hasta los remiendos en los asientos. Su precio es alto, pero por lo menos no es tan difícil de conseguir como la de NECA. Entre las versiones del carro de las Tortugas Ninja, ¿cuál es la que más te gusta? Cuéntame en los comentarios y suscríbete para que no te pierdas más videos de las Tortugas Ninja, de videojuegos y de otras series. Visita mi página web arcadebot.co, en donde encontrarás más información, descargas y sorpresas. Nos vemos la próxima. Chao.